¿Alguna vez te preguntaste, cuál ha sido la mejor versión de Pepe Le Pew? No. Pues bueno, acá te voy a mencionar a la que podría considerarse como la mejor versión del personaje, siendo Pepe Le Pew de los cómics antiguos de la era de She Gold Key. Esta sería la versión que podría considerarse como una de las mejores del personaje, debido al hecho de que acá trataron de explorar otras cualidades de Pepe, y se alejaron de la típica trama, que era perseguir al personaje femenino de turno. Siendo que las cualidades que exploraron fueron su personalidad amorosa y su nacionalidad francesa. También otra cosa resaltable es que a diferencia de sus otras versiones que viven en la clase media o alta, esta versión del personaje vive en la clase baja, o directamente es un vagabundo. Que esto no le quita lo interesante al personaje, al contrario lo hace un poco más variado, ya que se exploran diferentes tipos de tramas con esa temática, como cuando se tuvo que disfrazarse en Noche de Brujas porque quería obtener dulces gratis, o también la vez que se enamoró de Petunia, pero no tenía dinero, así que trató de buscar abejas para conseguir miel para vender. Esas son tramas donde supieron aprovechar bien al personaje en su estatus de pobreza. Al igual que su personalidad romántica, como esa vez que ayudó a Lucas con una chica, a la cual Lucas buscaba conquistarla, solo para comer toda la fruta que traía en su local, y Pepe lo ayudó, dándole consejos románticos para conquistar a la chica, que al final Lucas logró conquistarla, pero se decepcionó al ver que su local lo había cambiado por uno de cerámica. Después de eso, se iría a desquitar con Pepe. Como vimos, supieron aprovechar bien las cualidades del personaje, pero también hay otra cosa que puede llegar a ser debatible en ciertas historias, sobre si podría considerarse un héroe o un villano. Es verdad que en algunas historias se lo llegó a ver de manera antagónica, como en su primera aparición de 1961, donde quería quedarse a vivir en la casa de Bugs Bunny, y Bugs Bunny al darse cuenta de que se estaba aprovechando de él, decidió echarlo de su agujero, pero luego Pepe en su caminata, notó que unos conejos espaciales habían venido en busca del conejo de la suerte, que quiso avisarle a Bobs, tratando de salvarlo de ellos, lo cual sirvió como excusa para quedarse en su casa nuevamente, hasta que Bobs lo echó de su casa con la ayuda de Sam Bigotes. Aunque esto de su primera aparición puede ser discutible, siendo que posiblemente apareció en un cómic de 1952, donde una moceta con un diseño muy similar a Pepe, les estaba haciendo travesuras a Lucas y a Elmer en su casa de verano, en donde el cómic termina con ellos destruyendo la casa y el auto, por lo que tendrían que volver caminando mientras la moceta se despide de ellos. Esta historia no se sabe si la moceta es Pepe Le Pew, ya que no habló y genera dudas si es él o no. Pero si ignoramos esa historia, podríamos mencionar la vez en donde fue nuevamente antagonista, siendo una historia sobre Lucas en donde le haría creer a este que siendo cariñoso podría obtener diferentes cosas de manera gratuita, ya que en el cómic se lo ve obteniendo diferentes cosas, aunque en realidad Pepe estaba usando una tarjeta de crédito para todas las cosas, y esto solo lo hizo para molestar a Lucas. Esto provocó que Lucas pasase por diferentes situaciones en donde terminaba en problemas, hasta que Lucas vio que se le cayó la tarjeta de crédito a Pepe, y entonces la usó en contra de él, logrando vengarse de Pepe, y este terminó lavando los platos, debido a que no tenía su tarjeta de crédito. Esas fueron situaciones en donde sí fue un antagonista, pero también existen situaciones en donde se lo muestra como un héroe. Como en una de las tramas mencionadas anteriormente en este video, siendo la Noche de Brujas, en donde Pepe saldría de la comisaría, debido a que fue detenido por mendigar. Mientras Pepe andaba en su caminata, vio a unos niños consiguiendo dulces en una de las casas, que él quiso también obtener dulces, pero no le dieron a Pepe por ser un vagabundo, así que este se haría un disfraz con lo que encontró en la basura. Lo único que le faltaba era una bolsita. Mientras eso pasaba, unos ladrones habían puesto el dinero en una bolsa de Noche de Brujas, para que la gente no sospeche del dinero robado, que unos de los maleantes al ver a Pepe tiraría la bolsa por accidente. Pepe se encuentra con la bolsa, así que decide usarla para conseguir dulces. Los ladrones deciden seguir a Pepe, en donde lo trataron de embestir para quitarle su bolsa, por lo que ocurriría una persecución en donde Pepe logra llegar a una comisaría, atrapando a los ladrones y ganando una medalla por haber recuperado el dinero robado. Y otra historia en donde también fue un héroe, sería la vez en donde Pepe fue echado de una cabaña al no poder pagar la renta, junto con unos tipos que también fueron echados por lo mismo, que estos de manera discreta querían hacer un plan para destruir la cabaña. Pepe al verlos quería consolarlos, pero uno de ellos pensó que llegó a escuchar todo el plan, así que deciden usarlo para creer
crear una bola de nieve para destruir la cabaña, que Pepe se negaría a hacer tal atrocidad, pero estos lo amenazaron con armas, y tendría que hacerlo de manera forzada. Mientras Pepe hacía la bola de nieve, se le ocurre una idea, que es hacer enfadar a un alce para escapar, así que lo golpea y este se enoja, pero esto provoca que la bola de nieve vaya cayendo y se vuelva más grande, por lo que Pepe usa una máquina de nieve para crear una rampa con la que logra evitar que la gran bola de nieve caiga sobre la cabaña. Por este acto de heroísmo quieren recompensar a Pepe, así que Pepe decide convertirse en el rey de la colina. Y ya como última historia podríamos destacar la vez que detuvo a unos ladrones que trataron de robar en un barco, en donde Pepe andaba caminando mientras observaba un barco, pero unos oficiales del barco lo confunden con un detective privado llamado Pepe Le Fox, debido a que Pepe dijo en voz alta la mitad de su nombre, que esto hizo que lo confundieran con el detective. Por lo que lo subieron al barco y lo atendieron bien, pero Pepe se da cuenta de la confusión, por lo que trata de que no lo descubran. Mientras tanto el verdadero Pepe Le Fox les avisa a uno de los trabajadores del barco de que se fueron sin él, que unos ladrones escucharon esto, por lo que se van a una de las paradas del barco para subirse a este. Luego emboscaron a Pepe, pero este huyó por un ventanal que lo llevaría a una parte del barco, después se iría por un ducto para tratar de encontrarse con el capitán, en donde se lo encontraría y este se daría cuenta que no es el detective, por lo que lo echaron del barco. Aún así, Pepe se da cuenta de que los ladrones no están muy lejos, por lo que va a tratar de detenerlos. Así que se sube a una liana para embestir a los ladrones, en donde se chocaría con ellos, haciéndolos caer del bote. Después de haberlos noqueado, decide llevarlos al barco para entregarlos, lo que hace que sea reconocido como un héroe y esto termine con Pepe destacando sus habilidades como mofeta. Aquí terminamos con las historias en donde se lo mostró como un héroe, y que si bien fueron situaciones donde por accidente se cruzaba con las personas malintencionadas y esto lo envolvía a Pepe en una situación peligrosa, pero él siempre buscaba una forma de remediar el problema. Aunque yo siento que Pepe tanto en animación como en los cómics de She-Hulk fue un personaje neutral en todo, porque como vimos Pepe no quería hacer el mal, siempre prefería hacer el bien, pero cuando hacía el mal siempre era por una razón propia de él, y tampoco eran muy graves sus travesuras en contra de otros personajes. Incluso en algunas historias en donde hace cameos se lo llega a ver como alguien bastante neutro. Y que si bien su última aparición en la era Gold Key se lo mostró como un antagonista al colaborar con el Coyote. Esto fue debido a que los hijos del Correcaminos llegaron a engañar a Pepe con que había una damisela en medio del desierto, ya que Pepe había ido al desierto con la intención de hacer una prueba de supervivencia, pero él se sentía solo que buscaba compañía de alguna mujer. Aunque la damisela que los Correcaminos le mencionaron en realidad era el Coyote disfrazado de señora, para que así los Correcaminos no lo puedan reconocer, que tristemente no fue tan buen disfraz, que por eso enviaron a Pepe para allá. Al final Pepe se da cuenta del disfraz, que se terminan peleando con el Coyote, mientras los Correcaminos se ríen de esto. A lo que el Coyote le menciona a Pepe que lo han engañado para hacerlos pelear, por lo que Pepe quiere vengarse de ellos, así que colabora con el Coyote en uno de sus planes, pero lastimosamente terminaría fallando el plan, donde ellos quedarían colgados en una montaña, terminando con los Correcaminos huyendo del lugar. Como vimos, Pepe no tenía malas intenciones al principio, es más estaba siendo alguien bastante neutral durante esta última historia, solo se vuelve antagónico cuando el Coyote le mencionó que lo habían engañado. Así que no lo podríamos catalogar como un héroe o villano, solamente como un personaje neutral que depende mucho de lo que suceda en las tramas en donde esté involucrado su personaje. Aún así, con todas las historias que les he contado, siento que supieron aprovecharlo bien y se siente como un aire fresco al personaje, al alejarse de sus historias de persecución y tratar de explorar sus diferentes cualidades en otro tipo de situaciones totalmente diferentes a las ya vistas en sus cortometrajes. Por eso, es que la considero la mejor versión del personaje de Pepe Le Pew. Que si me preguntan a mí, debo decir que mi versión favorita del personaje, siempre será la del cortometraje de Reagent perteneciente a 1959, ya que intento explorar el tema de que él no sabe de su problema relacionado al mal olor, y que Penélope en realidad lo ama, pero no soporta su mal olor, y a pesar que se siguiera con la dinámica de la persecución, aquí la ejecutan de una forma algo distinta a la vista en anteriores cortos. Pero no puedo negar que la versión de los cómics de She-Hulk fue una versión mucho mejor que la vista en Reagent, por todo lo que expliqué en este video. Eso sería lo último que comentaría sobre esta versión de Pepe Le Pew. Nos vemos en otro video. Bye bye.